El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un afectuoso saludo en esta hermosa hora de su ministerio Reinando en Plenitud. Hemos venido hablando de las dispensaciones bíblicas y en el día de hoy veremos la quinta dispensación, que es por supuesto sumamente importante y que nos revelará muchas cosas que la iglesia de Jesucristo debe entender y, lo más importante, aplicar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la vida, por el alimento, por el vestido. Gracias, Señor, por un día más que nos regalas. Gracias por mis hermanos en la red que nos acompañan en este proceso. Y oro para que tú, amado Espíritu Santo, hables a nuestras vidas y nos guíes en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy es la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. El anterior, que fue la dispensación de la promesa, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo que de sus lomos levantaría la bendición para todos los habitantes de la tierra. Y dijo que la descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar. Y esa reflexión nos habla: la arena del mar de Israel y las estrellas del cielo, la iglesia gloriosa del Señor. Como sabemos, el juicio de esa dispensación fue haber caído esclavos en Egipto. De allí los saca el Señor y ahora los reúne en el monte Sinaí, donde va a promulgarles su ley. Y dice Éxodo capítulo 19, el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como ustedes ven, la promesa maravillosa para Israel y el deseo de Dios es que Israel señoreara y gobernara prácticamente sobre toda la tierra, sobre todos los demás pueblos. Para eso los constituiría reyes sobre todas las demás naciones de la tierra. Pero como vimos también, y como usted conoce, la salida de Egipto y de escapar de Faraón produjo en este pueblo una cantidad de rebeliones y de descontentos, y el pueblo, pese a todo lo que vio en las 10 plagas de Egipto, salió refunfuñando, salió de mala gana de Egipto, siendo que eran esclavos y preferían regresar allí 1000 veces. Ahora Dios los trae al monte de Sinaí, y allí Dios se propone hacer el pacto que prometió. Y dice en el versículo
8. Leamos el 7. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí, amados, comenzó entonces el periodo de la ley, que culmina en la cruz, en Mateo 27:35, donde la palabra de Dios dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y por supuesto que vino la cruz, y allí fue el final de la dispensación de la ley, como estaremos viendo con la ayuda del Señor. Aquí lo tremendo, amados, es la temeraria respuesta del pueblo de Israel. Dice que todo el pueblo de Israel la hizo, donde se comprometen delante de Dios a hacer todo lo que Jehová ha dicho. Y aquí, hermanos, ve uno la prepotencia, ve uno el orgullo de un pueblo que honestamente cree que es capaz de obedecer, que es capaz de hacer la voluntad de Dios de manera completa y perfecta. Y es ahí entonces donde entendemos que la ley fue dada por Dios por medio de un mediador, esto es Moisés, pero no para redimir a la nación de Israel o al hombre. En este caso hablamos de los israelitas primeramente, sino para hacerles entender su condición de pecadores e impíos ante Dios y su incapacidad para poder alcanzar la justicia por sí mismos y tratar de ser justificados por sus propias obras. La historia de Israel en su transcurso por el desierto camino a la tierra prometida, y una vez establecidos allí, sabemos que contiene una larga lista de violaciones a la ley. La prueba que la nación fue sometida bajo la ley, todos sabemos que terminó con las deportaciones, pero en sí la dispensación no terminó como tal, sino en el tiempo de la cruz de Cristo. Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de haber estado el pueblo cautivo, no lo abroga para invalidar la promesa. Esto nos enseña que la ley no invalidó ni cercenó la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de levantar de sus lomos un pueblo como las estrellas del cielo, sino que fue un medio para que llegase a cumplirse, ya que la ley, debemos tenerlo claro, amados, tuvo un propósito específico y fue prepararnos para llegar a Cristo. Así dice Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús abarca a Israel y a los gentiles de la tierra. La fe, amados, que es en Cristo Jesús, es el cumplimiento total de la promesa hecha a Abraham. Tampoco esa promesa tuvo el condicionante de ser dada mediante la ley o por el cumplimiento de la ley, y eso también es sumamente importante que los predicadores y las iglesias lo tengan claro. Romanos
4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que la ley, por tanto, cumplió con su cometido independientemente de la promesa hecha a Abraham, porque la promesa, en su máxima extensión, aplicaba a Cristo, es Cristo, y la meta final y definitiva de la ley era llevarnos a Él. Gálatas 3:24 dice la palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro ayudador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a hacer una explicación de esto, por supuesto profunda, y tal vez esta sea la primera parte de este tema. Pero aquí lo importante, amados, es que entendamos que Dios siempre ha sabido que el hombre tiene la tremenda inclinación a autojustificarse, o sea, a justificarse a sí mismo con facilidad. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. De manera que ese proceder fue originado en la caída de Adán y Eva en el huerto, y fue parte del cumplimiento falaz de lo que la serpiente le prometió a Eva. Pues le había dicho, como sabemos, Génesis 3:5, el día que comáis de él, o sea, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, noten bien, sabiendo el bien y el mal. Pervertidamente entonces el hombre se constituyó como Dios a sí mismo. Y al decir que iba a saber el bien y el mal, en un sentido, eso iba a significar que el hombre iba a ser como Dios, que iba a decidir entonces por sí mismo lo que estaba bien o mal, en función de su propio pensamiento, de su propia idea, de su propio entendimiento. Yo espero que me puedan comprender, amados. Y es que, amados, no hay nada peor que la autojustificación, porque es el producto de creernos sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tremendo proverbio. Por lo tanto, había llegado el momento en la historia de la humanidad cuando fue preciso hacerle saber al hombre directamente por Dios de su verdadera causa y de su verdadera condición caída y autojustificable siempre. La entrega de la ley en Sinaí fue pues la manera por la cual Dios quería hacerle entender al hombre su condición espiritual caída. En Romanos capítulo 5, el versículo 13, nos dice también la preciosa palabra de Dios. Léelo conmigo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por tanto, amados, la ley era necesaria para revelar el estado de condenación en el que el hombre estaba. La ley pone y saca a la luz el pecado del hombre y su verdadera condición delante de Dios. Romanos 7:12 al 14 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y hace una pregunta a Pablo: ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todo esto nos explica, amados, y que nos quede claro que la ley no fue dada buscando la justificación del hombre por intentar cumplirla y obedecerla en todos sus puntos. Gálatas 2:16 dice también lo siguiente. Aquí la palabra es sumamente importante, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ojalá Dios abra tu entendimiento y podamos comprender esta verdad, porque el poder acusatorio de la ley terminó en la cruz. Y con esta empezaría la gracia, que es la sexta dispensación. ¿Qué nos ilustra esto? Que hasta la cruz Dios le fue recordando siempre al hombre su condición caída todo el tiempo. Para eso les dio la ley. Eso fue y es necesario para que el hombre, como dijimos antes, no pretenda en vano autojustificarse delante de Dios, que todos sabemos es el juez del universo. Por lo tanto, podríamos decir respecto de la ley lo siguiente. Número 1, la ley enfatiza la división que existe entre Dios y el hombre. Éxodo 19:9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Qué ha dicho el pueblo? Todo lo que él diga lo haremos. Imagínate eso. Qué compromiso, qué soberbia, qué autojustificación delante del que estaba en ese monte glorioso. Recordemos que solo Moisés podía estar en la presencia de Dios. Dice Éxodo 33:11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Esto no quiere decir que Moisés lo vio físicamente, sino que en la nube, en la zarza, él se presentaba delante de Moisés. Dice como habla cualquiera a su compañero. Pero esa relación tan íntima entre Moisés y Dios no fue accesible, ni era accesible para el pueblo de Israel que estaba abajo del monte donde fue promulgada la ley. La ley entonces, amados, preparó al hombre, número 2, para su encuentro definitivo con Cristo. Así lo expresa Gálatas, el capítulo 3, versículo 23 al 25, dice: pero antes que viniese la fe, que viene después de la cruz, estábamos confinados bajo la ley. Recuerde que aquí está escribiendo la epístola a un hombre que nació bajo la ley, cual fue Pablo. Dice: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y hay un punto y dice, concluyendo el párrafo: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo la ley. Porque el propósito de la ley fue conducirnos a Cristo, revelándonos nuestra absoluta impotencia para obedecer a Dios y quitar por completo toda
nuestra jactancia delante de Él. Así, amados, pues, la ley fue nuestro ayo, es decir, nuestro cuidador, nuestro aleccionador, hasta el momento en que el Salvador hizo su aparición en este mundo y pagó con su muerte en la cruz el precio de nuestro pecado, derramando su sangre preciosa, no solo por Israel, sino por todos los hombres de la tierra, pues por todos sabemos claramente murió Cristo. Esto entonces, en tercer lugar, me enseña que el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Dice la palabra: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bajo la ley el hombre era justificado por la obediencia a la ley, pero bajo la fe tú y yo somos justificados por creer en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y esa confianza nos libra por completo de la responsabilidad de la ley dada al pueblo de Israel por Moisés en el monte Sinaí. Cristo, amados, cumplió en sí mismo la ley, como todos lo sabemos. Fue el único que pudo hacerlo, puesto que Él fue el único justo, hombre justo en sí mismo. Además, también la Escritura nos enseña que Cristo finalizó con la ley, no en cuanto a su espíritu, o sea, a la esencia de esa ley, pues leímos que esa ley es buena y es santa. Pero Romanos 5:12 también nos dice lo siguiente. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el 7:12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. Nadie quita la importancia de la ley cuando fue promulgada a la nación de Israel. En primera de Timoteo, capítulo 1, también leemos lo siguiente. Primera de Timoteo 1:8. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que la ley es buena. Dice, si uno la usa legítimamente. Esto implica, amados, que la ley, entendiendo su propósito, la colocamos en el lugar adecuado. El propósito de la ley es mostrarte a ti y a mí que es imposible obedecer todos los mandamientos que Dios exigió a la nación de Israel. Y sabemos que Israel está en la condición que se encuentra hoy porque está bajo el juicio de Dios. Pero también la palabra dice en Romanos 10:5: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, quien obedece completamente los mandamientos de la ley tiene la garantía de vivir. Pero la ley no justifica a nadie, simplemente acusa al hombre. Gálatas 3:10 al 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Amados, la ley nada tiene que ver con la fe, sino con el estricto cumplimiento de cada una de sus partes. Y había que hacerlo completo y a cabalidad. Pero de nuevo vale la pena que tú y yo recordemos
que la ley no fue dada para justificar ni exonerar al hombre, sino para hacerle saber al hombre su condición pecadora delante de Dios y su imposibilidad de por sus propias obras y su propia justificación obedecer completamente lo que Dios les demandaba. Por eso el que pretendía justificarse ante Dios pretendía entonces hacerlo cumpliendo la ley. Pero era cosa que ellos no podían hacer. Y por no poderlo hacer, como estaban delante de Dios, eran malditos. Santiago, capítulo 2, el versículo 10, dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, note bien, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Impresionante. Por esto, amados, en el Antiguo Testamento, la ley mandaba que debían hacerse sacrificios de animales, que eran sombra del sacrificio único de Cristo en la cruz, por el pecado. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, que es lo que tú y yo disfrutamos hoy en Cristo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta ley fue la misericordia de Dios hacia su pueblo y hacia todos los hombres, preparándolos para que esperaran la venida del único que sería capaz de obedecerla por completo y de pagar los pecados de todos los hombres de una sola vez y para siempre. Esto es Cristo con su muerte en la cruz. En la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14, nos dice la palabra del Señor también lo siguiente. Porque si la sangre de los toros en el antiguo pacto y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, pregunta el apóstol de manera extraordinaria. Así que, amados, vamos a concluir esta parte recordando entonces que el fin de la ley para nosotros es Cristo. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Como Cristo entonces cumplió en sí mismo la ley, nosotros, al haber creído en Cristo, recibimos también el cumplimiento de esa ley, la cual de ninguna manera podríamos haber cumplido ni obedecido jamás por nuestras propias fuerzas. Pastores que predican ley desde los púlpitos, entiendan que la iglesia debe saber que Cristo cumplió en sí mismo la ley hasta el final, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3, del 10 al 13, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y agrega: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Concluyamos esta parte entonces diciendo: Cristo se hizo maldición por nosotros, por llevar toda la maldición de nuestro pecado, y este mismo sobre sí pagó con su propia vida en la cruz toda nuestra miseria humana. Lo que implica que la exigencia de la ley, que es justicia, fue por Cristo satisfecha completamente ante el Padre, cosa que el hombre caído en Adán nunca pudo hacer. En Cristo, la ley y su cumplimiento, por tanto, son para ti y para mí una realidad para siempre. Que nadie te predique ley desde un púlpito. Que nadie te quiera meter en ordenanzas, mandamientos, abluciones, abstenciones, comidas y cosas que tienen que ver con la carne y no con el espíritu. Porque indudablemente, solamente en Cristo, amados, hay salvación. Solo Él es la puerta al cielo. Porque solo Él abrió esa puerta para nosotros, para el mundo entero, dándose a sí mismo en redención por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entendiendo que nuestra salvación es por fe y no por obras, para que ninguno se gloríe, y que toda nuestra confianza entonces está puesta únicamente en el Cristo que murió por nosotros. Vamos ahora. Señor amado, yo sé que esto no es sencillo de expresar, pero he tratado de hacerlo de la mejor manera posible para que tu iglesia por fin salga de esa maldición. Para que tu iglesia entienda que no podemos autojustificarnos delante de ti. Que nuestra justicia es Cristo. Que toda la obra perfecta de Cristo hecha en la cruz nos redimió por completo de la maldición de la ley y del obrar humano. Para entender que únicamente depositando en Él toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad, nuestras almas hallen descanso y podamos entender que el justo es justificado delante de Dios únicamente por la sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención. Gracias por estar suscritos a nuestro canal. Hemos terminado la quinta dispensación, que es de la ley, que comienza después de la cruz, con la sexta dispensación, que es la de la gracia o la era de la iglesia, del nuevo hombre que Dios creó luego de la muerte de Cristo en la cruz, como veremos en el próximo tema. No te olvides de suscribirte en nuestro canal. No te olvides de darme tu número telefónico en WhatsApp, pues allí tenemos la oportunidad, aquí está el número en la parte inferior, tenemos la oportunidad de interactuar, de enviarte los temas, de enviarte los escritos de los temas, para que los escuches, los leas, y para que al tener esto en PDF, tú lo imprimas y lo puedas compartir con otros, pues es la verdad divina de la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha ordenado proclamar delante de los hombres. Muchas gracias por su atención y por supuesto que los estoy invitando para la próxima cápsula profética, donde estaremos hablando de la dispensación de la gracia. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.